Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Izquierda Podcast, especial Black Lives Matter. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Izquierda Podcast. En el día de hoy nos vamos a meter en el tema que estamos escuchando por todos lados, por todo el mundo, en todos los noticieros. Estados Unidos. Estados Unidos, conocido como el gran país del norte, conocido como el principal imperialismo, la principal potencia mundial, se hacen llamar la tierra de la libertad por sus sectores poderosos. Pero hoy venimos a traerles otras ideas. ¿Qué hay detrás de ese capitalismo avanzado, de esa máquina productiva que en muchos sentidos domina el mundo? Detrás de eso y detrás de toda esa historia hay una parte negada, la opresión, la explotación y también la lucha de clases. Cuando tenés una clase de historia, capaz te hablan de Roosevelt, te hablan de los planes para reactivar la economía, te hablan de los puestos de trabajo, la desocupación y, por ejemplo, no te cuentan de las masivas huelgas generales que recorrían todo el país. Cuando te hablan de la guerra de Vietnam, te dice que había gente que estaba en contra de esa guerra, que había algunas manifestaciones y no te cuentan los grandes eventos de lucha y de choque en esa sociedad inspirados por situaciones revolucionarias a lo largo y ancho del mundo, por el Mayo francés, por un montón de cosas. Cuando te hablan de los derechos civiles, te muestran el discurso de Martin Luther King, de Tengo un sueño y demás, como si fuera el inventor de un movimiento, cuando en realidad reflejaba la profunda pelea que había a lo largo y ancho de los Estados Unidos por los derechos de las y los afroamericanos, que en muchos lugares resultaba en una violencia terrible y que en muchos lugares también era respondida de manera radical por movimientos verdaderamente revolucionarios. Esta es la idea que queremos traer desde Izquierda Podcast. Por eso vamos a estar realizando, y esta es la primera de una serie de entregas sobre la historia de la lucha antirracial en los Estados Unidos, el especial de Black Lives Matter, ahora que Estados Unidos despertó. Y queremos contarte mucho más, porque hay una historia de resistencia de las y los afroamericanos que tiene tantos años como tiene el racismo y como tuvo hasta la esclavitud. Y eso es lo que empieza hoy, en Estados Unidos, un país que viene cocinando una bomba molotov, un cóctel explosivo alrededor de un gobierno racista de Trump, donde se pierden cada vez más puestos de trabajo. Además, en Estados Unidos, la crisis del coronavirus y la pandemia mundial golpeó muy duro, exponiendo también lo que es un sistema de salud completamente privatizado y destruido, poniendo de relieve todos los malestares que trae esta sociedad capitalista y dejando un saldo de miles y miles de muertos entre eso y el negacionismo de Trump. Ahora, ese cóctel molotov que se venía cocinando se encendió por la chispa que significó la muerte de George Floyd, que significó que se viralice y llegue a todas las partes del país y a todas las partes del mundo el video en el que un policía racista presiona con su rodilla sobre un George Floyd reducido que dice que no puede respirar y solo por ser negro lo termina asesinando. Así que desde Izquierda Podcast queremos poder analizar la profundidad de un fenómeno que se repite a nivel mundial. La profundidad de un fenómeno que se repite en tantas partes del mundo donde la juventud ve que el futuro está negado, que no hay trabajo, que si hay trabajo es precario, que es tan precario que no sabes si te va a durar hasta mañana, que no se puede estudiar, que las universidades en gran parte del mundo no son públicas, que hay que pagarlas, que a la salud no se tiene acceso. Bueno, esa pregunta de qué va a ser de mi futuro se empieza a responder en las calles. Se empieza a responder saliendo y con mucho coraje y con mucha valentía, como sucede en Estados Unidos,
donde el derechista y autoritario de Donald Trump le quiso dar una salida represiva, con estado de sitio, con toque de queda, y la juventud que protagoniza esta rebelión le dio una respuesta contundente manteniéndose en la calle y peleando por su lugar de expresión. Hoy decimos, con todo nuestro orgullo y solidaridad, que Estados Unidos despertó. Y a los derechistas, a los autoritarios, en todas partes del mundo, le decimos, una juventud que despertó no se la puede mandar a dormir. Como siempre me acompañan Fer Bialuski y Mani Rueda. Hola a todos, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Bueno, vemos un fenómeno internacional donde la juventud empieza a despertar en muchas partes del mundo. Bueno, para empezar, yo quiero quedarme con algo de lo que dice, de lo que nos trajo Fede, que tiene que ver con uno de los elementos que enciende la chispa de la rebelión antirracista en Estados Unidos, que tiene que ver con los ataques raciales y los asesinatos de la juventud en manos de la policía. Por eso quiero mencionar 3 casos que se dieron antes del caso de George Floyd, que tienen que ver con Ahmaud Arbery, un joven de 25 años asesinado por un ex policía mientras trotaba en una zona residencial por considerarlo sospechoso. Por otro lado tenemos a Breonna Taylor, de 26 años, una afroamericana que era técnica médica en urgencias. Al mismo tiempo, y un caso que fue terrible porque fue transmitido en vivo por su cuenta de Facebook, fue el caso de un joven afroamericano de 21 años, Sean Reed. Bueno, todos estos casos los traigo porque además de ser recientes, antes del caso de Floyd, son nombres que aparecieron en múltiples carteles que levantaban las enormes cantidades de juventud que protagonizó las movilizaciones. En los carteles se podían ver estos nombres, además de la consigna Black Lives Matter y otras más que dan cuenta de cuál es la situación de la juventud en Estados Unidos y qué es lo que tiene para ofrecer este país. Muchas estadísticas aseguran que el riesgo de ser asesinado por la policía aumenta muchísimo cuando se trata de jóvenes entre 20 y 35 años. Esto fue de un estudio realizado para la Universidad de Northwestern. Al mismo tiempo, estas estadísticas aumentan cuando hablamos de población afroamericana. Y una cosa que no es menor es que estos asesinatos en manos de la policía son muchísimos y que solo el 1% es hallado responsable y culpable. Todos los demás gozan de impunidad. Vemos además un fenómeno internacional en todo esto, porque veíamos las imágenes de las movilizaciones en Francia, que son impresionantes. Exactamente, en Francia confluyeron en las calles aproximadamente 20.000 personas en el Tribunal de París, exigiendo justicia por Adama Traoré. ¿Quién era Adama Traoré? Bueno, Adama era un joven de 24 años que asesinó a la policía en el 2016. Esta movilización, además de tener jóvenes, los chalecos amarillos, la juventud precarizada, jóvenes que luchan contra el clima y diferentes sectores que han protagonizado las últimas luchas internacionalmente, también contó con la participación de la familia, obviamente, de Adama, que es una de las que está a la cabeza de las movilizaciones que tienen que ver contra la violencia de Estado, en donde la hermana Asa dijo que luchar por George Floyd hoy es luchar por Adama. Bueno, hermosos ejemplos de internacionalismo y de cómo todas estas peleas se van cruzando y nos traen cada vez más solidaridad internacional, una palabra tan importante como es la solidaridad. Bueno, vemos que esta solidaridad también se funda en un problema que es internacional, que es el racismo. Bueno, Adama es parte de los inmigrantes que llegan año a año a Francia, y bueno, en Estados Unidos las estadísticas sobre el racismo son muy esclarecedoras. Sí, totalmente, Fede. La realidad es que hay una serie de elementos que nos brindan las estadísticas que refleja completamente el racismo estructural que existe en Estados Unidos, de los primeros momentos de su historia incluso. Hay una estadística que publicó The Washington Post que viene recabando esa información desde 2015 por lo menos, en donde registra que se han asesinado al menos 5.367 personas por la policía. De todas esas personas, 1.265 eran negros, es decir, un porcentaje de 23,5%. Y además 889 eran latinos, lo que representa un porcentaje de 16%. Entonces estamos hablando de
un racismo que está muy en lo profundo y muy en la relación de los policías blancos con todos aquellos que son inmigrantes, con todos aquellos que vienen de México, con todos aquellos que son negros. Vale destacar que todos estos reportes los publica el FBI a través de la información que recibe de los diferentes departamentos de policía, que la única manera que hacen esto es de manera voluntaria. Entonces no tenemos ni siquiera la mayor cantidad de todos los casos que se registran día a día en los Estados Unidos. Hay otro elemento además que refleja, por ejemplo, el racismo estructural, que tiene que ver con cómo matan a esos policías y de qué manera, es decir, la gravedad de la brutalidad policíaca que hay, de esa violencia que lo único que quiere es destrozar al otro, se ejemplifican varios de los casos más importantes que se dieron en los últimos años en Estados Unidos. Uno, por ejemplo, fue un caso que se dio en Cleveland de Tamir Rice. Tenía solamente 12 años, había sido visto con lo que podría haber sido un arma. La persona que llamó a la policía dijo: creo que hay una persona que puede tener un arma, no que tiene, o sea, no lo vio directamente. La policía llegó al lugar y asesinó directamente a Tamir Rice, y lo único que tenía era una simple pistolita de juguete. Sí, ese es el accionar de la policía, que dispara primero sin antes preguntar, sin antes chequear, y encima con niños de solo 12 años. Y después hay un caso que es muy emblemático en los Estados Unidos, que se dio en 2014, que es el caso de Michael Brown. Este caso fue muy importante, que se dio en Missouri, en Ferguson, y es conocido desde ese momento como los disturbios de Ferguson, o tiene diferentes nombres, básicamente porque a través del asesinato de Brown en manos de un policía que se llamaba Darren Wilson, se dieron toda una serie de eventos en lo cual la furia de la familia, la furia de todos sus amigos, de todos sus compañeros, potenció a la comunidad negra en Ferguson para salir a la calle, para reclamar. Fue una semana prácticamente donde hubo incendios en toda la ciudad de Ferguson. Y bueno, es un poco también, es uno de los casos más icónicos. Hay una cuestión que también puedo sumar a este respecto, que tenía que ver un poco también con lo que decía Manny en relación de las policías, del porcentaje de policías que son culpados. Darren Wilson ni siquiera fue echado de la policía en el momento en el cual asesinó, y que está comprobado que fue así, sino que simplemente fue suspendido, y él después, por su propia cuenta, meses después, se fue de la policía. Es decir, hay una cuestión institucional que congela y que frisa, obviamente en combinación con los distintos poderes y demás, para que la policía blanca siga teniendo todo lo necesario para llevar a cabo su accionar brutal. Es que el problema del racismo en Estados Unidos es estructural y tiene una imbricación directa con el sistema capitalista. Y esto lo decimos no por una idea nuestra, sino porque en la propia creación del Estado capitalista norteamericano, como lo conocemos hoy, como uno ve en las películas, estuvo en el centro el debate sobre la esclavitud. La esclavitud en los estados del sur de Estados Unidos motorizaba la producción y era uno de los sustratos materiales para que se pudiera desarrollar la industria norteamericana. Y esta imbricación entre las clases dominantes en los Estados Unidos y el racismo y la condición de segunda, primero como esclavos y después como trabajadores de segunda de la población negra, eso fue completamente y sigue siendo completamente funcional a una clase capitalista dominante en los Estados Unidos. Por eso decimos que el racismo es estructural, y así fue, y lo estaremos contando más en detalle en próximos episodios, cómo después de liberarse de la esclavitud, los afroamericanos siguieron siendo esclavos con el truco de que los presos en Estados Unidos seguían siendo sometidos a un régimen de trabajo no pago, a la esclavitud. Así tuvo su génesis también esta idea de que todos los ciudadanos afroamericanos eran más propensos al crimen. Ya lo estaremos contando más en profundidad, pero estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de hace 300 años. Entonces, no es, muchas veces se escucha de un problema cultural, de cambiar la mentalidad. Esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo y tiene que ver con cómo el racismo es funcional a esa clase dominante. Y
si avanzamos en el tiempo, sigue ocurriendo una y otra vez, incluso comparando los salarios entre trabajadores negros y trabajadores blancos en un montón de partes de Estados Unidos. Entonces retomamos unas definiciones muy importantes sobre lo que fue la discusión de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Porque en todos los ascensos, en todas las grandes peleas de la clase trabajadora y de los distintos sectores explotados y oprimidos en Estados Unidos, estuvo mezclado, estuvo en el medio, estuvo imbricado profundamente el problema del racismo. Tanto cuando hablamos de los ascensos de la posguerra en Estados Unidos en las grandes huelgas, como cuando hablamos de la década del 60, de los que, inspirados también por un ascenso obrero internacional, salían a pelear tanto por la paz en Vietnam como por más derechos, como los movimientos por los derechos civiles que se vieron a lo largo y ancho del país. Entonces, esta relación profunda nos lleva a esa conclusión. En última instancia, en los Estados Unidos no se puede separar el problema de raza y el problema de clase. Y nos trae una conclusión mucho más grande, porque vemos también que la clase dominante en Estados Unidos hizo siempre todo lo posible y llevó adelante furiosas campañas para dividir a la clase obrera blanca de la clase obrera afroamericana. La burguesía norteamericana, la clase dominante, sabe que cuando empieza la lucha antirracial puede ser una chispa que enciende un cóctel explosivo que pone un cuestionamiento profundísimo de todo el sistema capitalista y de todas estas desigualdades. Así que por eso les molesta tanto a los sectores de derecha cuando dicen Black Lives Matter y dicen todas las vidas importan. O por eso les molesta tanto también a los otros sectores como los demócratas cuando las protestas salen a la calle y se llevan puesto todo con una merecida y justa bronca que se lleva puesto todo a su paso. Entonces, nosotros decimos todo nuestro apoyo a la rebelión norteamericana, todo nuestro apoyo a sus métodos y todo nuestro apoyo a la pelea que en última instancia desnuda que el régimen capitalista es racista, es opresivo y no va más.